Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha dejado su huella en el mundo a través de diferentes objetos. Algunos de estos artefactos nos cuentan historias, revelan la creatividad de sus creadores y reflejan las creencias de las civilizaciones pasadas. Sin embargo, hay otros que permanecen en las sombras del conocimiento, objetos ancestrales cuya función original se ha perdido en la bruma del tiempo. Hoy, nos adentraremos en el enigmático mundo de los objetos ancestrales que nadie sabe para qué fueron creados. Pregúntate, ¿qué secretos ocultan? ¿Qué misterios aguardan a ser desvelados? Prometemos que al finalizar este viaje, verás estos artefactos con una nueva perspectiva. Desde magníficos e intrincados objetos de cerámica en las ruinas de antiguas ciudades, hasta herramientas forjadas con materiales que desafiaron la imaginación de sus creadores, muchos de estos objetos desafían cualquier clasificación conocida. Por ejemplo, los objetos encontrados en el sitio arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía han dejado a los arqueólogos rascándose la cabeza. ¿Qué función podrían haber tenido estas enormes estructuras megalíticas, que son más antiguas que Stonehenge y las pirámides de Egipto? Los vestigios de este lugar sugieren una compleja vida social y ritual, pero su propósito exacto sigue siendo un enigma. Volvamos nuestra atención a otro objeto misterioso, la famosa ostra de Antikythera, un artefacto de origen griego que, a pesar de su apariencia de simple máquina, es mucho más que eso. Se cree que fue usado para predecir eclipses y eventos astronómicos, pero muchas de sus piezas aún no pueden ser explicadas. Su funcionalidad exacta sigue siendo una cuestión de opiniones enfrentadas en el campo de la arqueología. Esto demuestra cómo, con pocos fragmentos, podemos levantar un mundo entero de preguntas sobre las capacidades tecnológicas de civilizaciones antiguas. Es fascinante pensar que algunos de estos objetos pueden haber perdido su propósito, mientras que otros han sido reinterpretados de maneras inesperadas por las generaciones posteriores. ¿Cuántas veces hemos mirado objetos cotidianos y no hemos tenido ni idea de cómo fueron valorados en otros tiempos? Esta reflexión nos acerca a la pregunta de por qué ciertos objetos caen en el olvido mientras que otros son venerados a lo largo de los siglos. Una de las culturas más intrigantes es la de los antiguos mayas, quienes crearon impresionantes utensilios de obsidiana y jade. Las espadas de obsidiana, por ejemplo, no solo eran herramientas de guerra, su brillo causaba asombro y su afilada superficie facilitaban rituales simbólicos que nos hacen cuestionar, ¿fueron estas armas simplemente herramientas de batalla, o existía un contenido espiritual en su creación? Mientras exploramos esta cultura, nos encontramos con la escasa evidencia de su idioma escrito y sus creencias, lo que añade una capa de misterio a sus artefactos. Los mayas también dejaron atrás objetos que se han convertido en símbolos de su civilización, pero de los cuales poco se sabe sobre su uso exacto. ¿Qué significaban las figuras esculpidas en piedra? ¿Qué simbolismo encerraban en su interior? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿por qué algunas de estas esculturas han sido despojadas de su significado, reducidas a meras atracciones turísticas, además de ser testigos silenciosos del tiempo? Por otra parte, una de las maravillas más desconcertantes es la famosa piedra de Ica, de Perú. Este objeto, que ostenta inscripciones e imágenes que desafían la historia registrada, incluye representaciones de dinosaurios junto a humanos. Sin embargo, la comunidad científica debate su autenticidad y su verdadera función. ¿Fue un simple engaño, o los antiguos peruanos tenían conocimientos que han sido olvidados a lo largo de los siglos? Se dice que los objetos tienen historias que contar, pero con lo que nos han dejado, estas historias son a menudo fragmentarias, relegadas a la especulación. Esto nos lleva a la obsesión del ser humano por la búsqueda clave para desentrañar estas narrativas perdidas. Pero, ¿cuántos más misterios se esconden bajo el polvo del tiempo? ¿Cuántas historias que nunca conoceremos se ciernen sobre el legado de nuestros antepasados? Un aspecto que resulta interesante sobre muchos de estos objetos y que al mismo tiempo lo hace más intrigante es que han sido encontrados en contextos inusuales. Un ejemplo es el disco de Poznan, que fue hallado en Polonia y data de la Edad Media. Si bien tiene una serie de símbolos que se asemejan a astrolabios o complejos de números, su exacta funcionalidad sigue siendo un gremlin que atormenta a los arqueólogos. Es como si las piezas de un rompecabezas estuvieran ahí, pero el cuadro final sigue fuera de la vista. Pero los misterios no se limitan solamente a la edad de los objetos. A menudo,
la pérdida de su significado original puede deberse a la forma en la que han sido interpretados a lo largo de diferentes periodos. La famosa estela de Rosetta comparte algo de este misterio, mientras que hoy es clave para descifrar la escritura jeroglífica. ¿Quién podría imaginar que en el pasado fue simplemente un bloque de piedra que fue luego olvidado? La curiosidad humana está heredada, una chispa que nos incita a seguir explorando el mundo y a los objetos que lo habitan. Por eso, cuando miramos un objeto antiguo, ya sea una cerámica rota o un hacha del Neolítico, debemos preguntarnos, ¿qué representaba para su creador? ¿Qué sueños y esperanzas se entrelazan con estos fragmentos de la historia? Observemos más de cerca, el acto de crear algo implica un deseo, una necesidad. Por lo tanto, los objetos no son solo alhajas en la historia, son reflejos de nuestras ansias más profundas. Te invito a reflexionar sobre el principio del tiempo y el lugar que ocupamos en esta vasta línea temporal. A través de los objetos, conectamos directamente con nuestras raíces. No obstante, todavía hay cadenas de misterio que nos invitan a seguir buscando, aún dentro de lo que pensamos que ya conocemos. La historia es una narrativa en constante cambio, y cada objeto que descubrimos puede presentar un nuevo capítulo. En esta búsqueda, el diálogo entre el conocimiento y la ignorancia se vuelve fascinante. ¿Sabías que existe un objeto conocido como el eslabón perdido y que se habla de él en relación con las teorías de la evolución? Sin embargo, a lo largo del tiempo, se ha hecho evidente que cada descubrimiento transforma la base de nuestro conocimiento. Cada nuevo hallazgo nos obliga a repensar lo que creemos saber. Y tal como encierra el potencial de la ciencia, también lo encierra el artefacto invariablemente misterioso. Además, el concepto de cultura juega un papel crucial en la creación de objetos. Por ejemplo, las herramientas líticas de las primeras civilizaciones no solo eran utilizadas para la caza o la agricultura, sino que también simbolizaban pertenencia y poder. Cada una de estas piezas estaba envuelta en un contexto social que perduró más allá de su uso. Y aquí es donde surgen preguntas intrigantes. ¿Estas herramientas representaban solo un avance tecnológico, o estaban entrelazadas con rituales de identidad y pertenencia? A medida que continuamos nuestro recorrido, podríamos preguntarnos por las piezas de oro y joyería de civilizaciones olvidadas. Un símbolo de riqueza, sí, pero ¿hasta dónde estas piezas reflejan las creencias, los mitos y la espiritualidad de quienes las crearon? En lugares como la tumba de Tutankamón, los artefactos descubiertos revelan un sentido profundo de la vida después de la muerte, en donde cada objeto debía cumplir un propósito espiritual. ¿Podrían estos objetos haber sido creados más como ofrendas que como meros lujos? ¿Qué papel desempeñaron en la concepción de la existencia misma para los antiguos egipcios? Más adelante, muchos de estos objetos no solo se transforman en clave para entender el pasado, sino que viven también un presente inesperado. Cada vez que un objeto de este tipo es exhibido o discutido, revive las conexiones humanas que alguna vez lo rodearon, reavivando el interés por entender lo inentendible. El antiguo arte de contar historias a través de los objetos no debe ser olvidado. En cada pieza hay un eco de sus creadores, sus luchas, sus sueños y, sobre todo, su legado. Y aquí aparece una pregunta vital: ¿cuánto de nuestra propia historia escribiremos en nuestros objetos cotidianos? Mientras seguimos adentrándonos en la historia, recordamos que el tiempo es un imán que atrae las curiosidades y las dudas, convirtiendo cada objeto en un medium de conversación entre el pasado y el presente. Así que, ¿qué descubrimientos nos aún aguardan? Estamos bien adentrados en este viaje, y aunque ya hemos visto algunos ejemplos, este es solo el principio. Hay un mundo de objetos que han permanecido en silencio a lo largo de la historia, esperando ser escuchados. Algunos son inesperadamente sencillos, y otros poseen un aire de grandeza que invita a la admiración. Algunos son tan misteriosos que desafían incluso nuestras teorías más firmes. Lo que sigue es adentrarnos en hallazgos específicos que podrían sorprenderte, sumergiéndonos aún más en las profundidades de estas indescifradas reliquias del pasado. Te aseguro que lo que viene está lleno de sorpresas y revelaciones que cumplirán con creces tu curiosidad. Prepárate, porque en la segunda parte de nuestra exploración de los objetos ancestrales que nadie sabe para qué fueron creados, expondremos casos fascinantes que, seguramente, dejarán su huella en tu visión del mundo. Así que continúa con nosotros, porque todavía hay mucho por descubrir, y la historia nos espera con los brazos abiertos.
continuamos nuestra travesía por el intrigante mundo de los objetos ancestrales y las historias que aún esperan ser contadas. En esta segunda parte, desvelaremos hallazgos que han desafiado la comprensión y la interpretación a lo largo del tiempo, presentando artefactos que nos hablan desde las profundidades del pasado. Uno de los descubrimientos más notables es el de las pisadas de la Etoli en Tanzania. Estas huellas, que datan de hace aproximadamente 3.6 millones de años, fueron dejadas por homínidos que caminaban erguidos. Lo impresionante de estas huellas radica no solo en su antigüedad, sino en el hecho de que nos ofrecen un vistazo directo a los comportamientos y la vida cotidiana de nuestros ancestros. Al estudiar su disposición, los científicos han podido inferir patrones sociales, como la interacción entre individuos de diferentes edades y posiblemente hasta la organización de la comunidad. Sin embargo, la pregunta de cómo y por qué se preservaron en un tiempo tan remoto sigue siendo un objeto de estudio apasionante y a menudo especulativo. Al mirar hacia el Atlántico, llegamos a otro campo lleno de maravillas y preguntas sin respuesta, los objetos de la civilización muisca de Colombia. Entre sus tesoros más conocidos se encuentra el famoso El Dorado, una figura que, según la leyenda, representaba a un líder que realizaba rituales en lagos cubiertos de oro. Sin embargo, muchos de los artefactos relacionados con esta cultura han sido malinterpretados o reducidos a meros símbolos de codicia. Recientemente, se han descubierto grandes cantidades de ornamentos de oro, junto con ofrendas en lagos sagrados, que sugieren una conexión entre los muiscas y prácticas de sacrificio y espiritualidad. Estos objetos nos hablan de un mundo donde el oro no solo era un símbolo de riqueza, sino un vehículo para la trascendencia y la conexión con lo divino. A medida que nos adentramos en los océanos del conocimiento ancestral, encontramos otro objeto de intrigante ambigüedad, la luz de Taos. Este fenómeno se relaciona con una luz que aparece en el desierto de Nuevo México, visible solo en ciertos momentos y ante condiciones específicas. A pesar de múltiples teorías que van desde átomos excitados hasta explicaciones fenoménicas, el objeto detrás de esta luz sigue siendo un enigma. Curiosamente, diversas culturas nativas han hablado de este fenómeno a lo largo de su historia, considerándolo un espíritu que resplandece en el desierto, lo que nos lleva a preguntarnos cómo las percepciones de un fenómeno pueden ser moldeadas por la cultura y la espiritualidad. A lo largo de la historia, algunos objetos han llevado consigo no solo su misterio, sino un aura que ha permanecido nítida con el tiempo. El Códice de Dresde, uno de los pocos textos mayas que sobrevivió a la destrucción europea, es un fascinante ejemplo. Este códice, que incluye datos astronómicos, pero también ceremoniales y de cultivo, nos ofrece un vistazo a la complejidad de la comprensión maya del tiempo y el cosmos. Mientras los expertos continúan trabajando en el desciframiento total de su contenido, se encienden debates enriquecedores sobre cómo estas culturas antiguas experimentaban y conceptualizaban el universo que los rodeaba. Sin embargo, el significado completo del códice permanece elusivo, planteando interrogantes sobre los fundamentos de la ciencia y la espiritualidad entre los mayas. Mirando hacia el este, encontramos la enigmática Dama de Cao, una momia peruana que, tras ser descubierta en el 2006, ha reconfigurado nuestra comprensión sobre el papel de las mujeres en la antigua civilización moche. Acompañada de ricos objetos funerarios que incluyen adornos de oro, textos de cerámica y artefactos rituales, la Dama de Cao desafía nuestra percepción tradicional de la historia, donde las mujeres históricamente han sido relegadas a papeles secundarios. Su descubrimiento invita a una reflexión sobre el papel que estas figuras podían haber jugado en las ceremonias y la administración de poder, resaltando la complejidad del tejido social de las culturas precolombinas. Siguiendo con nuestra exploración, descubrimos los bucios de África Occidental. Estos pequeños caracoles, usados en rituales oraculares y como monedas en sociedades africanas durante siglos, ilustran cómo un simple objeto puede tener múltiples significados y usos. Para algunas culturas, los bucios representaban poder, mientras que para otras eran herramientas para tomar decisiones espirituales. Este objeto nos recuerda que la función de un artefacto puede ir más allá de su apariencia, generando preguntas sobre el papel del simbolismo y la economía en las culturas antiguas. Como testigos silenciosos de la evolución de la tecnología y la cultura, los misterios de la máquina de Anticitera emergen nuevamente en nuestra discusión. Este artefacto, que a menudo se considera el computador más antiguo del mundo, representa un extraordinario conocimiento en astronomía y mecánica por parte de sus creadores.
al evaluar sus engranajes y la complejidad de su funcionamiento, nos encontramos ante un objeto que desafía las nociones de la cronología histórica, planteando la reflexión sobre los avances técnicos de civilizaciones que han sido incapaces de dejar un registro escrito tan detallado. En cuanto a la relación entre el arte y el ritual, un artefacto que no deja de fascinar es la máscara de oro de la cultura Sipán en Perú. Estas impresionantes mascarillas no solo son objetos de adorno, sino que también representan una concepción profunda de la vida, la muerte y el más allá para sus creadores. ¿Cuántos secretos de la vida cotidiana pueden estar escondidos detrás de estas caras brillantes? Si bien su belleza puede tener un efecto hipnótico, también encierra la pregunta de cómo el arte se entrelaza con la religión y las creencias para formar un sustrato cultural esencial. A medida que desentrañamos la historia, también nos encontramos con el escritorio de la diosa de Efeso, un objeto que, a simple vista, puede parecer insignificante. Sin embargo, su hallazgo en la antigua ciudad de Efeso nos ofrece una visión vital de las prácticas religiosas y económicas que se desarrollaron en la antigüedad. Este pequeño pedazo de madera, con inscripciones que aún resuenan a lo largo de los siglos, nos plantea preguntas sobre cómo los artículos cotidianos también pueden ser vehículos de significado y tradición. El Torre de Babel es un mito que ha capturado la imaginación de muchos, pero algunos arqueólogos han encontrado evidencia de estructuras similares que podrían haber inspirado estas historias. Objetos encontrados en Mesopotamia, como tabletas de escritura, han revelado una rica red de comercio y comunicación que invita a la reflexión sobre cómo las historias orales se transforman en leyendas. Cada objeto encontrado es una pista que puede aclarar la confusión del tiempo, desafiando la idea de que la historia es un simple registro de hechos. Finalmente, es plausible que la búsqueda de objetos ancestrales no sea simplemente una búsqueda del pasado, sino un esfuerzo por conectar con nuestra humanidad compartida. Cada artefacto es un eco del viaje humano a través de las dificultades y los triunfos. Cuando miramos hacia atrás, recordamos que muchos de estos objetos no solo fueron creados con un propósito tangible en mente, sino también para expresar emociones, creencias y aspiraciones. Lo que se pierde en la traducción a menudo es el espíritu humano que reside en cada rincón del arte y de la creación. Con todas estas historias, queda claro que nuestra comprensión de los objetos antiguos es una danza constante entre el conocimiento y el misterio. Cada descubrimiento invita a más preguntas y, a menudo, más interrogantes que respuestas. La historia, como hemos visto, es rica y multifacética, un inmenso telar donde cada hilo, cada objeto, cada historia está interconectado con las vidas de quienes vinieron antes que nosotros. Así cerramos este viaje a través de los objetos ancestrales que nadie sabe para qué fueron creados. Desde las huellas en la Etolia hasta los artefactos de la cultura muisca, pasando por los misterios de Anticitera, cada objeto nos ofrece fragmentos de una narrativa rica y vibrante. Te invito a seguir explorando, a cuestionarte y a buscar darle sentido a los ecos del pasado en el presente. Porque, al final, lo que realmente importa no es solo la historia de estos artefactos, sino lo que ellos revelan de nuestra historia compartida como humanidad. ¿Qué legado dejaremos nosotros para las futuras generaciones? ¿En qué objetos se escribirá nuestra propia historia? Con la mirada fija en el horizonte, la exploración nunca termina, y cada objeto aún puede abrir la puerta a nuevas comprensiones. La historia nos espera, y nosotros somos sus narradores.